Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Para hoy, 14 de marzo, el devocional se titula Cristo ha vencido. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3, del 7 al 8. Tal como la brillante luz de la venida del Mesías se anticipa en las páginas del Antiguo Testamento, también sucede lo mismo con el oscuro personaje del diablo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, descubrimos que la venida de Cristo hizo que Satanás saliera de las sombras y se manifestara. En la Biblia se revela que el diablo es quien instiga el pecado y la tristeza. De hecho, la palabra diablo proviene de una raíz griega que significa lanzar, en el sentido de lanzar calumnias. Descubrimos que el diablo tuerce la verdad de Cristo y el carácter de Dios. Por otra parte, la palabra Satanás puede traducirse como adversario y transmite la idea de uno que tiende a la emboscada. Nuestros temores irracionales, dudas y pensamientos de maldad tienen su origen en el maligno. Él es el engañador, el acusador, el mentiroso y el entorpecedor. Él ciega la mente de los incrédulos y busca nublarla del creyente con recordatorios de sus culpas y fracasos. Satanás es un enemigo poderoso, pero ya ha sido derrotado. El verdadero poder del malvado debe considerarse únicamente a la luz de la victoria del Señor Jesús. En la cruz, Cristo encadenó al diablo. En esas cadenas puede gruñirnos, rugirnos, perseguirnos, pero a pesar de todo, Cristo destruirá sus obras. El apóstol Juan nos asegura, todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Primera de Juan 5:18. En nuestros hogares, la mayoría tenemos procesos para deshacernos de la basura. La depositamos en una bolsa que está en un contenedor. Luego sacamos la bolsa de la casa y finalmente el camión de la basura llega y se la lleva a su destino final. En un sentido muy real, lo mismo le ha sucedido al maligno. Ya está en el patio de atrás y espera su destrucción definitiva en el día de la revelación de Cristo. Apocalipsis 20:10. No ha sido destruido aún, pero ya ha sido destronado y derrotado. En los conflictos que enfrentamos, algunos estamos muy conscientes de que nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Si no estamos conscientes de esto, deberíamos estarlo. Todos necesitamos recordar que existe una guerra real y que somos parte de ella. Y en medio de la guerra, todos necesitamos recordar también que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Anímate por la realidad de que Satanás no tiene la última palabra. Él está derrotado y Jesús ha orado para que estés a salvo. Juan 17:15. Que saber esto te mueva a permanecer firme contra las acechanzas del diablo y a correr a Cristo en busca de perdón, cuando cedas ante sus mentiras. Así es como podemos vivir a la luz de la victoria de Cristo. Para profundizar, Lucas 4, del 1 al 13. Muchas gracias a mi hermanita Tita por la lectura del devocional. Bueno, hermanos, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes este pequeño devocional. Es interesante que, bueno, realmente el devocional de hoy, de verdad que es muy enriquecedor porque tiene mucho de donde uno poder conversar y uno poder meditar, pero en esta mañana quisiera justamente poder traerles a ustedes una meditación justamente del pasaje que hace referencia al devocional, eh, que es Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y bueno, el devocional de hecho está basado es una reflexión que está basada en estos versículos.
pero es interesante, hermanos, porque enfatiza la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la tentación, sobre Satanás. Y bueno, Dios quiera que podamos meditar sobre este pasaje y verlo a la luz de la escritura, a la luz de la sabiduría de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8, y lo quiero leer completo en la versión Reina Valera. Dice, hijitos, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, cuando nos encontramos con este pasaje de Primera de Juan, capítulo 3, de hecho, desde el versículo 6 al 10, vemos que el apóstol Juan contrasta el origen, el carácter y la acción de una persona que ha sido regenerada con la que no ha sido regenerada. Y es importante mencionar, hermanos, que el cristiano no tiene nada que ver con el pecado y jamás debe ser complaciente con el pecado. Estos versículos de verdad que son una verdad absoluta de lo que debe ser un cristiano. Un cristiano no debe pecar porque Cristo lo liberó de la esclavitud del pecado. Un creyente que permanece en Cristo no debe hacer del pecado un estilo de vida, ¿sí? Entonces, hermanos, si yo permanezco en Cristo y he hecho el pecado un estilo de vida, es una total contradicción. Cristo y el pecado no pueden coexistir. Pero si yo permanezco en Cristo y estoy lleno del Espíritu Santo, no estoy esclavizado por el pecado, ¿sí? Entonces es como es la diferencia. O estoy en Cristo y estoy lleno del pecado, estoy lleno del Espíritu Santo, perdón, o estoy esclavizado por el pecado y soy hijo del diablo. Entonces, miren la, la similitud, la comparación, perdón, que nos muestra o que nos lleva a este pasaje, ¿sí? O soy hijo de Dios, estoy en Cristo, permanezco en Cristo, o soy esclavo del pecado y soy hijo del diablo. Pero no puede coexistir Cristo con el pecado, jamás. Eso no debería de ser y no debe pasar. Pero hermanos, hay algo que es una realidad y es que el que sigue pecando no ha conocido ni ha visto a Cristo. El que sigue pecando es una persona extraña a Cristo. Entonces, el versículo 7 de Primera de Juan capítulo 3 inicia con la expresión hijitos, nadie os engañe, ¿sí? Tengamos en cuenta que el apóstol se dirige en esta carta, bueno, y en todas las cartas se dirige a creyentes. Él no se dirige a una audiencia que nunca escuchaba a Cristo, él no se dirige a una audiencia como que por allá tuvo la oportunidad de escuchar a alguien que se llamaba Jesucristo o alguien que se llamaba Jesús. No, esto es una carta que va dirigida a creyentes y va dirigida a creyentes incluso por la forma como él se dirige a esa audiencia, ¿no? Hijitos, o sea, ese hijitos es una expresión de cercanía, es una expresión incluso paternal, ¿sí? Es como si le estuviera hablando a alguien que ama mucho, es hijitos, ¿sí? Es que nadie os engañe. Ahora la pregunta es de, ¿los engañe de qué? ¿Sí? ¿Por qué el apóstol Juan les hace esta advertencia? ¿De qué los quiere advertir? ¿Sí? ¿De qué los quiere advertir? De que no caigan en qué, ¿sí? Y la respuesta obviamente nos la da más adelante. Dice, hijitos, nadie os engañe de que el que hace justicia es justo como él es justo. Entonces, mis hermanos, tengamos en cuenta algo, y es que el creyente que hace justicia no lo hace justo. De nuevo, el creyente que hace justicia no lo hace justo. Es decir, un creyente no se gana la salvación por obras. Sin embargo, el hecho de ser justo, o sea, justificado por la justicia de Dios en Cristo, le hace hacer justicia. Entonces, hermanos, las obras no justifican, pero el justificado hace obras de justicia.
Entonces, hermanos, solo la justicia brota de una naturaleza justa. Dice primera de Juan 2:29, todo el que hace justicia es nacido de él. Hermanos, un impío no hace justicia, ¿sí? Un impío no hace obras de justicia, no da un fruto, pero todo aquel que da un fruto es una evidencia de que ha nacido de nuevo, es una evidencia de que es hijo de Dios, es una evidencia que ha nacido de Dios. Y eso debería ser una evidencia muy marcada en un creyente. Un creyente que hace justicia es porque ha nacido de Dios, ¿sí? Pero es supremamente contradictorio decir que una persona que no ha conocido a Cristo haga obras de justicia, porque solamente los que han nacido de nuevo de verdad hacen obras de justicia. Dice Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en este lleva mucho fruto. Entonces, mire que el mismo Señor Jesucristo está haciendo una afirmación a una verdad muy absoluta. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en este lleva mucho fruto, ¿sí? Entonces, de nuevo, solamente una persona hace justicia sí y solo sí ha nacido de Dios, sí y solo sí tiene una nueva naturaleza, sí y solo sí está en Cristo y permanece en Cristo. Y es interesante, hermanos, porque de todas maneras, aunque podamos hablar de alguien que hace justicia, la misma escritura nos da, en otros pasajes nos da luz, nos da una claridad y nos refuerza mucho más esta verdad. Justamente un capítulo atrás de Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 26 nos dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, ¿cómo anduvo el Señor Jesucristo? O sea, él vivió una vida perfecta y esa es nuestra máxima expresión, nuestro máximo ejemplo. Cristo es nuestro mayor ejemplo de una vida perfecta, una vida de santidad. Debemos andar como él anduvo si permanecemos en él. Entonces, hermanos, el apóstol Juan hace un énfasis que el que hace justicia es justo, como él es justo. Y la expresión como él habla de Cristo justamente. Cristo es el justo, aquel justo que murió por los injustos. Entonces, el contraste, miremos ahora el contraste con el que hace justicia, ¿sí? Entonces tenemos aquel creyente que hace justicia versus que es el diablo, versus a aquel que es hijo del diablo. Mire lo que dice primera de Juan capítulo 3 versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, vemos el contraste del versículo 7, ¿no? Sí, o sea, el apóstol Juan dice, hijitos, mis queridos hijitos, hermanos queridos, ¿sí? No se dejen engañar, presten atención a lo que yo les estoy diciendo. El que hace justicia es porque ha sido justificado. Entonces es una advertencia de Juan tratándole de decir, venga, no se dejen engañar, no se dejen engañar por aquellas filosofías que dicen que como ya estamos en la gracia, entonces hacemos de la gracia una licencia para pecar. No, justamente la gracia te permite a ti, te capacita para que cada día más seas como Cristo y andes como Él anduvo. Y ese es el contraste. Ahora vemos en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio peca. Y es interesante, hermanos, que el apóstol Juan el apóstol Juan aquí no está mencionando que no menciona nacido del diablo, ¿sí? Porque vemos en otros pasajes, porque el que, por lo menos él menciona en los versículos anteriores, que el que ha sido, el que es justo o el que ha sido justificado es porque ha nacido de Dios. Pero aquí no está mencionando que el que practica el pecado es nacido del diablo. Y es importante tener eso, hermanos, porque el diablo no engendra, él no crea cosa alguna. Sin embargo, tengamos presente que todo aquel que imita al diablo viene a ser hijo de él con solo imitarlo, con solo practicar lo que el diablo hace.
del diablo solamente viene corrupción, pero el diablo no engendra, el diablo no crea, hermanos. El que practica el pecado como hábito es del diablo. El diablo peca desde el principio y sus discípulos pecan. Hermanos, todo pecado de cualquier clase o grado es satánico en su naturaleza. Esto se debe al hecho de que el diablo peca desde el principio. Entonces, hermanos, aquellos que viven en pecado continuo sin arrepentirse muestran ser hijos del diablo porque reflejan la naturaleza del diablo. Algo por mencionar acá y es que el pecado se originó con Satanás. El pecado es normal, es habitual para Satanás. Y de hecho, hermanos, el participar en cualquier forma de pecado es tomar parte con el de su actividad, pero también es oponerse a la obra del Hijo de Dios, quien justamente apareció para deshacer las obras del diablo, como lo dice más adelante en el versículo 8. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que nos da la razón principal de la venida de Cristo al mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y hermanos, ¿qué son exactamente las obras del diablo? Digamos que a lo largo de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, uno puede ver justamente cuáles han sido las obras del diablo. Pero el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 44, nos da la respuesta. Dice Juan capítulo 8, versículo 44 lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hermanos, cuando uno, a la luz de la escritura, uno ve la respuesta de Cristo, Cristo ya nos está diciendo cuáles son las obras del diablo. Y aquí vemos dos. Primero, Satanás es un asesino, ¿sí? Y segundo, Satanás es un mentiroso. Y créame que con estas dos cosas, de verdad que vemos en toda la escritura cómo ha obrado Satanás desde el principio. Miren, hermanos, Cristo dice que algunas de las obras del diablo son el asesinato y la mentira. Y estas dos resumen el carácter del diablo y sus objetivos. Satanás obra para ver la gente destruida y que sean condenados al infierno. ¿Qué significa eso? Que eso es asesinato. Hermanos, que un alma sea enviada, condenada al infierno, es prácticamente la muerte eterna. Eso es asesinato. Pero también dice que los engaña para que se destruyan. Cuando habla de que los engaña es que él los engaña con mentiras para que los seres humanos sean destruidos y que se destruyan. Entonces, hermanos, las obras del diablo aparecen desde el jardín del Edén. Lo vemos muy claro en la escritura. Lo vemos en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, cuando Satanás engaña a Eva y la lleva a la desobediencia. No sé si ustedes recuerdan que en Génesis, en el capítulo 3, el Señor le bueno, desde el 2 vemos en el 2 y en el 3 que Dios les da una instrucción muy clara y específicamente esa instrucción se la da a Adán, ¿sí? Él le dice, ustedes pueden comer del fruto de cualquier árbol que ustedes ven aquí en el huerto de Edén, pero no pueden comer de uno específicamente, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres, ciertamente ustedes van a morir. Pero vemos que Satanás engaña a Eva, ¿sí? Y la engaña a tal punto, hermanos, que permite que aquel fruto de aquel árbol, perdón,
que ellos no lo veían codiciable a sus ojos. En ese preciso momento, Satanás con mentiras logra engañar a Eva y le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que Satanás le estaba diciendo? Dios a ustedes les dijo que si ustedes comían de ese árbol, ustedes iban a morir, pero eso no es cierto. Ustedes no van a morir. Lo que Él no quiere es que ustedes sean como Él. Y a partir de ese momento, Eva empieza a ver codiciable a sus ojos ese fruto. Entonces, hermanos, Eva no solamente comete el pecado de la desobediencia, sino que también lleva a su esposo a cometer el pecado también. También lo lleva a desobedecer. Y Adán pecó, y no solamente pecó, sino que sometió a toda la humanidad a la esclavitud del pecado, como lo menciona justamente Romanos capítulo 5, versículo 12. Hermano, Satanás le mintió a Eva con el objetivo de asesinarla, es decir, de separarla de Dios. En otras palabras, Satanás quería que la humanidad muriera. Dice Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano, las obras del diablo en nuestras vidas nos hicieron estar satisfaciendo los deseos de nuestra carne y siguiendo sus deseos y pensamientos. Sin embargo, solo por el amor, la misericordia y la gracia de Dios, nosotros fuimos rescatados de las obras del diablo. Ahora, hermanos, ampliemos un poco el tema de las obras del diablo, ¿sí? Las obras del diablo afectan a la humanidad desde el punto de vista moral, físico, intelectual y espiritual. Moralmente, el diablo atrae a la gente a pecar, haciendo que el mal parezca atractivo para que la gente escoja el mal y no la obediencia de Dios. ¿Sí? Justamente la Biblia dice que habrá un tiempo donde a todo lo bueno, que todo lo malo, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Sí? Vivimos en una generación, hermanos, en donde ahora todo lo que Dios aborrece, todo lo que Dios ya ha declarado que es pecado, ahora esta generación lo ve bueno, lo ve agradable a sus ojos. Y no solamente lo ve agradable a sus ojos, sino que ya es aceptable. Entonces, moralmente hablando, el diablo atrae a la gente a pecar, haciendo que el pecado parezca atractivo para que la gente escoja el mal y no quiera obedecer a Dios. Ahora, físicamente, el diablo puede causar enfermedades y trata de usar los problemas físicos para hacer que la gente maldiga a Dios. Y esto lo vemos muy claro, hermanos, por ejemplo, en el libro de Job, ¿sí? Ustedes recuerdan que Satanás se presenta ante la presencia de Dios y ¿qué le dice? Oh, mira tu siervo Job, ¿sí? Míralo cómo prospera, míralo cómo está bien, pero eso es porque tú lo tienes cercado y tú no permites que nada le acontezca. Pero el Señor permite, nuestro Dios permite que Satanás toque a Job con la condición de que no le quite la vida. Pero Dios permite que Satanás toque a Job para ver cómo Job reacciona. Y vemos más adelante qué es lo que le dice la esposa de Job a este hombre. ¿Sí? O sea, tú todavía sigues adorando a Dios, maldice a Dios y muérete. Y es muy probable, hermanos, que muchos de nosotros hayamos pasado por situaciones muy difíciles, en donde nos hayamos visto tentados a renegar de Dios, nos hayamos visto tentados a criticar a Dios, nos hayamos visto tentados incluso a maldecir a Dios, negar nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esas situaciones difíciles? Pero justamente Satanás usa todas esas situaciones para hacernos pecar contra Dios. Ahora, ¿de qué otra forma
se manifiestan las obras del diablo, intelectualmente hablando. ¿Sí? El diablo seduce a la gente para que caiga en el error, enseñando falsas doctrinas. ¿Sí? Y pues, hermanos, o sea, es evidente, cada día más son muy evidentes las iglesias en donde se enseñan doctrinas de error. La más conocida, ¿sí? El Evangelio de la Prosperidad. Es una doctrina diabólica, satánica, porque es una doctrina en donde prevalece todo lo material, prevalece el dinero, las riquezas, que el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que eso es lo que se está vendiendo ahora en las iglesias que no son bíblicas. Quieren poner el evangelio de la prosperidad, quieren vender a un Dios que satisface deseos, que satisface peticiones, venden a un Dios como si fuera un genio de la lámpara que usted lo frota, sale un genio y usted pide un deseo en donde usted puede comprar la prosperidad, donde usted dice, si usted diezma, ofrenda 100,000, Dios le va a devolver eso triplicado, cuadruplicado, hermanos, eso es satánico. Pero justamente esas doctrinas de error las usa Satanás, las infunde también, confunde la mente de aquellos para enseñar ese tipo de cosas. Lo más triste de todo esto, hermano, es que esas doctrinas justamente se levantan dentro de las mismas iglesias, cuando se levantan falsos maestros, ¿sí? Los falsos maestros no vienen de afuera, los falsos maestros se levantan en la misma iglesia. Y miren, hermanos, por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, porque todo aquel que conoce la palabra de Dios y puede discernir las enseñanzas, puede detectar claramente cuándo es una doctrina de error y cuándo es una doctrina bíblica, valga la redundancia, es bíblica. Pero intelectualmente hablando, el diablo también tiene esa capacidad de seducir a la gente para que caigan en el error, ¿sí? Él arroja dudas y mantiene a los incrédulos intelectualmente ciegos a la verdad espiritual y principalmente al evangelio. De hecho, hermanos, Satanás tiene la capacidad de organizar distracciones, promueve la confusión, haciendo que la gente actúe de forma necia, irracional, precipitada, de manera tonta. Y finalmente, hermanos, una obra de Satanás es, hablando espiritualmente, es que él aprovecha cualquier oportunidad para arrebatar la palabra de Dios sembrada en el corazón de una persona. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje de Mateo capítulo 13, ¿sí? La poca palabra que puede caer en ese terreno, hablando en el corazón o en la mente de un creyente, Satanás puede arrebatar esa palabra, quitarla y por completo esa persona es como si nunca la hubiera recibido. Y puede usar los afanes del día a día, puede usar las distracciones, puede usar cualquier cosa para arrebatarnos eso. Entonces, hermanos, las obras del diablo son para contrarrestar la obra de Dios. Satanás, siendo un asesino, trabaja en contra de Dios, que es la vida. Satanás, siendo un mentiroso, trabaja en contra de Dios, que es la verdad. De hecho, mis hermanos, en la vida de los incrédulos, la obra del diablo es impedir que lleguen a la fe salvadora en Cristo, haciendo que experimenten la segunda muerte. En la vida de los creyentes, la obra del diablo es tentarlos a pecar y cuando pecan, acusarlos, ¿sí? Pero aquí es donde viene el glorioso mensaje del Evangelio, la buena noticia, mis hermanos, es que gracias a Dios que envió a su Hijo para destruir las obras del diablo. Hermanos, ni ustedes ni yo, en nuestras propias capacidades, podíamos destruir las obras de Satanás. Nadie podía presentarse delante de la presencia de Dios y decir, Dios, heme aquí, yo puedo salvarme a mí mismo. Yo puedo cumplir 100% la ley moral de Dios, ¿sí? Yo puedo hacer cualquier obra para justificarme a mí mismo. De hecho, Dios dice, tus obras, tus esfuerzos, para mí son como trapos de inmundicia. Pero gracias a Dios,
La buena noticia es que Cristo vino y vino para deshacer las obras del diablo. Esa es una maravillosa noticia, hermanos. Créanme, créanme que esa es una buena noticia. Es la mejor noticia que nosotros hayamos podido escuchar. Cristo vino ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo, porque ni usted ni yo podíamos deshacerlas, ¿sí? Nadie está en la capacidad de deshacer las obras del diablo, porque todo aquel que está, o mejor dicho, todo aquel que está sin Cristo es hijo del diablo y es esclavo del pecado. Y no hay nada ni nadie que pueda cambiar esa condición. El único es Cristo. De hecho, mis hermanos, cuando se acercaba el momento de su arresto y crucifixión, el Señor Jesucristo dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 12:31. De hecho, en la cruz, Cristo venció a Satanás, tomó el castigo por nuestros pecados y nos dio su justicia. Y por lo tanto, mis hermanos, el diablo no tiene poder sobre el destino eterno de los creyentes en Cristo. Ya Satanás no tiene el control ni el poder sobre nuestra eternidad porque ya Cristo resolvió ese problema. Todos aquellos que estamos en Cristo tenemos nuestra eternidad asegurada con Él, ¿sí? Ahora, no es que el diablo no pueda tentar a un cristiano y hacerlo pecar. A veces lo logra, es cierto. ¿Cuántos de nosotros, aún estando en Cristo, hemos cedido a la tentación y hemos pecado? Claro que sí, hermanos. Es una realidad. Aún seguimos luchando con este cuerpo de pecado. Aún seguimos luchando con la tentación. Y es muy probable que tengamos caídas. Pero eso no define, eso no nos va a definir, porque ya estamos definidos en Cristo. Ya somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Y aunque a veces podamos ser tentados e incluso aunque a veces podamos caer, tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos redarguye, que nos convence de pecado, justicia y juicio y que nos da la capacidad, por gracia, de poder reconocer que hemos pecado, ¿sí? Hermanos, yo no sé si alguno de ustedes cuando peca se siente miserable, se siente fatal. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios a través del Espíritu Santo, haciéndole entender que es que el pecado es lo más asqueroso, lo más miserable que puede haber en la vida de un creyente. Pero extrañese, revísese, hermano. Si usted peca y el pecar no le produce a usted ni la más mínima vergüenza delante de Dios, no le produce ni el más mínimo temor. Ahí deberíamos de examinarnos. Pero mis hermanos, de nuevo, no es que el diablo no pueda tentar a un cristiano a pecar, sí, de hecho lo logra, a veces lo logra, sino que la muerte de Cristo cargó con toda la ira de Dios contra ese pecado y Dios no le echa en la cara el pecado a ese creyente, a su hijo. De hecho, hermanos, cuando nosotros pecamos, dice la escritura que abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. Está el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Él dice, Señor, Padre, perdónalo, pásale por alto ese pecado porque yo ya pagué por ese pecado en la cruz del Calvario. Y dice la escritura también, hermanos, que todo aquel que se arrepienta, todo aquel que confiese su pecado, se aparta del pecado, se arrepiente y va a Dios, va en pos de Dios, dice la palabra que ya Dios no se acuerda más de ese pecado, no se lo va a echar más en cara. Él no actúa como el hombre. Él no actúa como el hombre que siempre es, usted me la hizo. Yo se la perdono, pero yo se la tengo ahí guardada. No, Dios no actúa de esa manera. Entonces, mis hermanos, la muerte de Cristo no solo destruyó las obras del diablo en relación con nuestra eternidad, sino que proporcionó nuestra santificación personal, ¿sí? Los creyentes, era algo que mencionaba, los creyentes tenemos el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que habita en nosotros y nos conduce a la semejanza de Cristo. Es el Espíritu Santo que nos lleva a recordar las enseñanzas de Cristo, ¿sí? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo pasa los 40, después de que
resucita, ¿sí? Él pasa 40 días con sus discípulos y luego él dice, me es necesario irme. ¿Por qué? Porque va a preparar morada para nosotros, pero no se preocupen que yo voy a enviar a alguien, al Consolador, al que va a estar recordándoles todas mis enseñanzas, al que los va a guiar por ese camino de santidad. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad, al que nos capacita, al que nos hace más como Cristo. El Espíritu Santo sella a los que creen en Cristo y el diablo no puede apartarlos de sus promesas. Mis hermanos, en su bondad el Señor también nos ha dado las armas espirituales para luchar contra el diablo, las mismas que encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. El diablo puede traernos muchas cosas, pero si nos mantenemos vestidos con la armadura de Dios, la batalla será mucha más fácil. Y aquí algo muy importante, hermanos, debemos recordar que constantemente estamos en una guerra espiritual. Nosotros no hacemos guerra espiritual, estamos en una guerra. Hermanos, si ustedes se pudieran imaginar la guerra espiritual en la que nos encontramos, créanme que nosotros seríamos más conscientes de la batalla espiritual que se da. Y no solamente seríamos más conscientes, sino que seríamos más intencionales en nuestras oraciones, seríamos más intencionales en la lectura de la palabra de Dios, seríamos más intencionales en aprovechar estos medios de gracia, seríamos más intencionales para conocer más a Cristo, para conocer más a Dios, ¿sí? Debemos entender a nuestro enemigo y reconocer cuando se acerca. ¿Por qué? Porque no debemos ignorar sus maquinaciones. A veces, hermanos, se nos ha caricaturizado a un Satanás de color rojo con cachos y con un tridente, hermanos. Créanme que esa caricaturización de Satanás no produce ni miedo. Las obras de Satanás son las que debería producirnos un miedo, porque esas obras, ¿sí? Son las que nos van de una u otra manera a apartar de Dios, nos van a hacer enfriar nuestro corazón de amar a Callito quedó sin sonido. Se murió. Tocallito está sin sonido. Qué pena, hermanos, ¿ahí me escuchan? Fuerte y claro, mi hermano. Gracias. Como les estaba comentando, hermanos, Satanás no lanza darditos como para ver si de pronto algo nos va a hacer daño, ¿no, hermanos? Créanme que cuando Satanás lanza dardos, ataques, son ataques feroces, son ataques muy fuertes, ataques en los cuales él va a hacer mucho daño, ¿sí? Y nosotros debemos tener el discernimiento para poder incluso detectar esas maquinaciones, ¿sí? Por eso, 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice, no ignoremos sus maquinaciones. Y lo que es más importante, debemos saber dónde están nuestra fortaleza y nuestra defensa y confiar en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús, el único que puede destruir realmente las obras del diablo. Hermanos, para terminar, Cristo ha vencido. Cristo venció a Satanás, le quitó el poder de la muerte, nos liberó de la esclavitud del pecado. Ya no somos hijos de ira, sino que somos ahora hijos de Dios y fuimos añadidos a la familia de Dios. Tenemos una nueva naturaleza, estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda todo el tiempo lo que Cristo enseñó y nos hace más conforme al carácter de Cristo. Hermanos, tenemos muchos motivos para celebrar que Cristo ha vencido. Cristo venció las obras de Satanás en la cruz del Calvario.
Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Y aunque Satanás todavía sigue activo, tratando de hacer daño, tenemos a alguien que es mucho más poderoso y a alguien que ya lo venció, que es nuestro Dios, que es nuestro Cristo. Muy probablemente, hermanos, nosotros sigamos pasando por situaciones difíciles, sigamos siendo tentados, sigamos siendo luchando con algún pecado, pero tenemos el mejor ejemplo y nuestro mayor ejemplo, Cristo. Y es por eso que incluso el devocional nos lleva a reflexionar mucho más en Lucas cuando el Señor está en el desierto. Vemos la tentación de Jesús, vemos cómo Satanás lo tienta y lo tienta 3 veces y en las 3 veces Cristo lo derrota respondiéndole con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos la herramienta más poderosa, más eficaz, que es la palabra de Dios. Si tenemos dudas, vamos a la palabra de Dios. Si estamos lidiando con una situación difícil, vamos a la palabra de Dios. Si estamos lidiando con un pecado, vamos a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos la respuesta adecuada a cada situación. Si estamos siendo tentados, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Sí? Vamos en oración, vamos en ayuno, vamos a refugiarnos en Cristo, vamos a buscar, a hallar socorro en Dios y allí vamos a hallar la victoria. Pero hermanos, créanme que caminar una vida sin Cristo, caminar una vida sin Dios, vamos a ser derrotados, pero en Cristo ya hemos obtenido la victoria. Cristo ha vencido. Cristo ya venció, mi hermano. Si aprovechemos esa victoria de Cristo para que nuestra vida cristiana sea mucho más fácil. No batallemos solos, no batallemos en nuestras fuerzas. Ya la batalla fue ganada en la cruz del Calvario y aprovechemos eso, mis hermanos, para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar.